Yoshiyama Tanaka aseguró que lo más probable es que no haya guardado registro de la supuesta donación del fallecido empresario Juan Rasmus. Edwin Donaire dijo que será el Congreso el que determine su situación. El congresista de Alianza por el Progreso respondió así a la insistencia del Poder Judicial de autorizar la efectividad de la condena de 5 años en su contra por el caso del gasolinazo. La ministra de Cultura se presentará ante el Congreso este jueves para que informe sobre presuntos delitos contra la administración pública y conflicto de intereses. El viceministro Luis Villacorta renunció porque su empresa ganó una licitación con el ministerio. En la NASA celebraron emocionados la llegada de la nave InSight a Marte tras superar los llamados 7 minutos de terror, el tiempo que tenía para frenar y posarse en la superficie del planeta rojo. InSight ya mandó su primera foto de Marte. Los titulares llegaron gracias a Caja Arequipa. Sabemos por qué ahorras. Por eso queremos ayudarte a alcanzar tus sueños. Abre una cuenta o incrementa tus depósitos y participa del sorteo de grandes premios. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Este programa llega gracias a Intur Perú. Lleva tu pasión al mundo. Abre tu cuenta free de Scotiabank, la única cuenta del Perú que no cobra nada. ¿Escucharon? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Novena noche que el expresidente Alan García permanece en la residencia del embajador uruguayo Carlos Barros, esperando la solicitud que él ha hecho al gobierno de Tabaré Vázquez de un asilo diplomático. Previamente arribaron a Lima el fin de semana congresistas tanto del Partido Aprista como del Frente Amplio, que fueron cada grupo con sus respectivas posiciones, para dar a conocer sus puntos de vista y entregar información adicional a la que ya el gobierno peruano ha entregado al gobierno uruguayo sobre la situación que enfrenta Alan García en el gobierno peruano y las investigaciones a las que debe comparecer por el caso Lava Jato. También anoche Jaime Yoshiyama ha dado a conocer un secreto que él mantenía bajo 7 llaves, y es que el empresario fallecido en el primer trimestre del 2016, el señor Juan Rasmus Echecopar, fue realmente, dice Yoshiyama, el que le dio el $1.000.000 que la justicia peruana considera más bien que se los entregó la constructora Odebrecht. Les presento a mis invitados. Esta noche están aquí el congresista del APRA, Javier Velázquez Quesquén, y el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Señores, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hay varias cosas que conversar sobre vuestra estadía en Montevideo, Uruguay. Y Juan Cheput, además, me gustaría preguntarle sobre algunas imputaciones que ha hecho el congresista Velázquez a la mañana, me pareció haberlo escuchado en Ampliación de Noticias, que en realidad el Frente Amplio es una suerte de aliado encubierto del gobierno. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a escuchar a Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo que se ha pronunciado hoy, ha dicho que se van a tomar el tiempo que sea necesario para resolver la cuestión del asilo. La estamos estudiando, hemos recibido toda la información del gobierno peruano, incluso con todo lo que se está actuando en el ámbito judicial. Hemos recibido también la correspondencia que me enviara el señor Alan García y sus abogados. La estamos estudiando y actuaremos de acuerdo al protocolo correspondiente del Tratado de Caracas, y nos tomaremos el tiempo que sea necesario, porque no está estipulado un tiempo para que el país que recibe a un refugiado político, que está en la condición actual de Alan García, se tenga que pedir. El Tratado de Caracas de 1954 establece que la resolución la toma el presidente del país donde busca asilo la persona, en acuerdo con el canciller y teniendo en cuenta los elementos jurídicos.
Bueno, vamos de frente a los temas planteados en la introducción del programa. Congresista Velázquez, usted sostuvo a la mañana que el Frente Amplio es una suerte de aliado encubierto del gobierno y que más bien la función que han cumplido en Montevideo estos días ha sido para defender la tesis del gobierno. A ver, explíquenos, por favor. Mire, es mi apreciación y yo no creo que lo haya dicho peyorativamente, sino cuando se dio la renuncia del presidente Kuczynski, evidentemente Arana participó en la conspiración para reemplazarlo y ahí se les entregaron algunos ministerios. O sea, hay que recordar que inclusive a Miki Torres de Fuerza Popular se le fue porque dijo que hay algunos nombres de ministros que se les consultaba. Eso no está malo. Lo que está mal es que lo oculten, ¿no? O sea, la ministra del MIDIS es la cuota de Frente Amplio en el gobierno. Y si tú ves el desarrollo de marzo que Vizcarra asume la conducción del país hasta ahora, Frente Amplio, no Nuevo Perú, obviamente tiene un juego propio, se descoloca inclusive de la propia oposición. Entonces, Marco Arana, yo no creo que es un hombre muy inteligente, pero él cree que puede ocultar lo inocultable. El ministerio, el MIDIS, es la cuota que el gobierno del señor Vizcarra le ha dado a Frente Amplio. Y la mejor evidencia en este caso de Uruguay ha sido de que todas las actividades que han cumplido ellos en Uruguay ha sido a través de la embajada. Nosotros hemos ido unas horas porque había que cubrir el espacio de la comunicación, básicamente hablarle al pueblo uruguayo, porque así como acá se nos dan estos espacios, era ahí también allá y ir a hablar con un diario importante como El País, El Observador, pero no para influenciar en la decisión del gobierno uruguayo. No hay que olvidar que Uruguay no es una democracia tropical, no es una democracia bananera. Lo que acaba de decir el presidente Tavares es poner las aguas en su nivel. Es responsabilidad del presidente, él lo ha dicho, del presidente. Y mi canciller tomaremos una decisión en el marco del protocolo del convenio de 1954 desde el punto de vista jurídico. Hemos recibido la nota consular, la nota diplomática del gobierno peruano, información judicial y la carta del presidente García. Responderemos cuando nosotros creamos conveniente. Ahí están las cosas. A ver, congresista Chefut, ¿es el Frente Amplio entonces un aliado encubierto del gobierno, como lo sostiene Javier Velázquez? Es como que yo diga que la delegación del APRA pues es la avanzada diplomática del fujiaprismo, ¿no? Y que todo lo tienen coordinado con Keiko Fujimori y cosas así, ¿no? No tiene ningún asidero en la realidad, por varias razones. En primer lugar, no olvidemos que Marco Arana fue un operador político de esa alianza perversa que buscó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. En segundo lugar, yo mismo he saludado la presencia del partido aprista. Cuando decidieron viajar a Uruguay, pues creo de que si un partido político tiene la oportunidad de viajar y plantear su posición respecto al asilo de Alan García, pues es obvio que el partido aprista o cualquier otro que esté en la misma situación tiene derecho a expresar su opinión y de esa manera contrarrestar. Yo creo que si el debate se lleva por ese lado, el que pierde es Alan García, por una sencilla razón, no solo porque se desfocaliza el objetivo de lo que significaría la persecución política, ¿no? La dictadura que tiene que utilizar a la izquierda radical para poder hacer llegar su mensaje a Uruguay, la dictadura de Vizcarra, que es lo que dice mi querido amigo Javier, sino que no tiene relación con la realidad. Acá la situación es clarísima. Existe de por medio un gobierno que está actuando con prudencia. Las palabras del presidente Tabaré Vázquez demuestran prudencia. El decir que se van a tomar su tiempo es un mensaje para aquellos que quieran soluciones aceleradas. Tenemos al presidente Vizcarra que no está haciendo campaña ni a favor ni en contra. Y tenemos un país que desea que se haga justicia. Entonces yo creo que lo mejor que podemos plantear en estos días, antes de decir si uno es delegado o no de una determinada facción, es simplemente buscar que haya un desenvolvimiento acorde con un clima de paz, que es lo que necesita el país. Yo he hecho esta pregunta a varios congresistas, excongresistas del APRA,
tanto en la radio como en el programa aquí, y no he encontrado una respuesta, digamos, así, con nombre y apellido. A ver, espero que usted me la haga. ¿Quién persigue a Alan García? Esa es una pregunta así de manual. ¿Quién persigue a Alan García? Ya. Te quiero decir lo siguiente. Las sociedades evolucionan dinámicamente. Los golpes de Estado no se dan hoy día con bayonetas y tanquetas en la puerta del Congreso. También se hace sometiendo, mediatizando las instituciones. En el caso del presidente García, nosotros advertimos que el contexto en el que se están dando estas medidas tiene que ver con una clara y abierta intromisión del gobierno en sectores de la Administración de Justicia. Cuando el gobierno usa a sus parlamentarios, usa cuantas instituciones afines tiene para desestabilizar una institución como el Ministerio Público, obsesionarse con decir, si no sale Chávarri, vida o muerte, y el Congreso resiste, y el Congreso defendiendo la institucionalidad del Ministerio Público dice, no señor. Entonces, si como respuesta de eso se promueve la insubordinación y la falta de respeto de fiscales que juegan a la libre, y de pronto el caso Lavallato, que es el acto de corrupción más grave que ha tenido la República, se centra en los dos partidos que son de oposición. O sea que las consorciadas, bien, no pasa nada. O sea, los únicos responsables son una conferencia que el presidente García ha dado y el $1.000.000 que supuestamente le han dado a Fuerza Popular. Ya está presa la líder de oposición más importante de representación del Congreso, y ahora le toca al APRA. Entonces, se da un contexto, no lo digo yo, por ejemplo, he leído un extraordinario artículo de Jaime de Altaos. Estamos en un escenario más letal que de repente la persecución política, la judicialización de la política, la criminalización de la política. Y entonces quien persigue es Vizcarra, para tenerlo claro. No, pues, es que el Estado no es Vizcarra, pues. No, pero hay alguien que tendría Vizcarra que perseguir es el gobierno. a Alan García. El Estado es el Poder Judicial, el Ministerio Entonces el Público. Estado peruano persigue a Alan García. Sectores. Mira, inclusive te digo que hay unos sectores del Ministerio Público que han asumido la confrontación que hay entre el gobierno y la oposición en el Congreso, la han asumido y la han llevado al ámbito de las audiencias, y ya aparecen paredones donde todo es 36 meses de prisión preventiva, donde ahora en este país, que supuestamente aspira a formar parte de OCDE, se quiere implantar la cultura de decir, te detengo para investigarte, no te investigo para detenerte, y donde prácticamente estamos permitiendo y generando un mal precedente en que estamos prácticamente extendiendo la partida de función de un derecho fundamental que se llama presunción de inocencia. Entonces, los apristas defendemos valores y principios. Excluyamos a Alan García de Keiko Fujimori. La presunción de inocencia no es una prerrogativa de altos funcionarios, es un derecho fundamental de los ciudadanos a que se presuma que mientras los investigan, mientras no haya algo concreto, excepcionalmente les pongan una medida de restricción de su libertad. En cambio acá no, acá parece que ya tienen, hay un juez que tiene... Pero a Alan García no le dictaron una restricción de su libertad, le dictaron un impedimento de salida del país. Nosotros, la suspensión de la diligencia el 15 la conocimos cuando Alan estaba aterrizando en el avión, la conocimos. Y la misma fuente que nos dijo, hubieron dos hechos que desencadenaron el que se cambiara la posición. En un primer momento se quedó en que se iba a aceptar el tema del impedimento de salida del país, pero cuando el gobierno adelanta una ejecución de una decisión judicial, ojo, eso lo hemos advertido nosotros ante la opinión pública. El documento del Ministerio del Interior. Que sale el 15 y la... Pero se nos había escapado Inostroza, pues. Se nos habían escapado varios, había que tomar ciertas precauciones, ¿o no? O sea, Jaime... O sea, el Estado peruano no puede, digamos, tener cierto tipo de... No se puede. No hable de Estado, del gobierno. Fíjate, pero hace un rato me acaba de decir que hable de Estado. Pues. Para Inostroza se le fue por entre las piernas. Se le salió por entre las piernas al gobierno. Pero para Alan García, que es un adversario político, presumimos que el sábado el juez va a dar el impedimento de salida del país y alertamos. Una intromisión de esa naturaleza es proscrita en cualquier democracia. Entonces, nosotros hemos tomado mecanismos que permiten la Constitución. Ese es más o menos el argumento del señor Velázquez y del APRA respecto a una persecución. ¿Usted qué tiene que decir?
Bueno, yo creo que la lucha contra la corrupción tiene medidas de segunda generación, ¿no? Y se ve desde la lucha contra la mafia en Mani Puliti, en Italia, el mismo caso Lavallato en Brasil. ¿Y cuáles son esas medidas eficaces contra la corrupción? Los allanamientos, la prisión preventiva, los testigos protegidos y la colaboración eficaz. Inclusive, los testigos protegidos y la colaboración eficaz. Inclusive, los jueces brasileños decían que no hay mejor forma de recuperar la memoria que con la prisión preventiva. Entonces son aceptados en la jurisprudencia internacional, porque son medidas eficaces en la lucha contra la corrupción. Y acá no estamos hablando de una anticipación en lo que podría significar la detención. Y acá no estamos hablando de una anticipación en lo que podría significar la detención del expresidente García. Lo único que se está pidiendo es que a partir de una medida restrictiva, como es el impedimento de salida del país, que él proceda a cumplir con su palabra, la del allanamiento. Mira, los golpes no son anunciados, en primer lugar. Los allanamientos no son infundados. Y por otro lado, la solicitud del propio presidente 2 días antes de someterse a cualquier exigencia de la justicia, luego se contrapone con una medida de asilo que demuestra que a último momento ha decidido por esa opción, obviamente por el temor de enfrentar algún tipo de rigor, no porque haya salido una sentencia en firme. Ahora, ¿son medidas válidas? Desde el punto de vista político tal vez, pero desde el punto de vista histórico, de lo que significa su presencia en el país, de lo que significa haber sido presidente del Perú en 2 oportunidades, pues yo creo que lo que debería haber hecho el presidente García es someterse a los rigores de la justicia por su propia trayectoria política y de ninguna manera inventar cosas como que hay en estos momentos un golpe de Estado o cosas por el estilo. ¿Qué golpe de Estado va a haber en el Ministerio Público si el señor Chávarri ayer ha cambiado nuevamente a 41 fiscales y lo viene haciendo sistemáticamente? O sea, el desenvolvimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial es completamente independiente de los procesos del Poder Ejecutivo y del propio Poder Legislativo. En todo caso, si existe en estos momentos una protección política hacia un funcionario del Ministerio Público, eso viene del Congreso, amparado brutalmente en la fuerza de los votos, que no es la razón, que es muy distinto. O sea, predomina el criterio de que yo tengo los votos para evitar que salga, que la razón que justificaría la salida por la pérdida de confianza, que son cosas distintas. Y señalo este argumento porque mi querido amigo Javier en más de una oportunidad señaló que la democracia cualitativa tiene que ver con la fuerza del argumento y no con la potencia de los votos. Pero cuando se trata del señor Chávarri, la fuerza del argumento queda de lado y se somete ¿a qué? Al imperio de los votos. Tengo 65 votos y por lo tanto hago lo que quiero. No es así, pues. Por eso es que el fujimorismo se encuentra como está, porque lamentablemente ha hecho valer su hegemonía momentánea, ¿no?, en lo que se refiere a los votos, para poder imponer al fiscal Chávarri. Ahora, Perú 21 hoy día publica más antecedentes del señor Chávarri, que la verdad van en desmedro sustancial y cualitativamente de su gestión al frente de la Fiscalía de la Nación. No sé si ha tenido oportunidad de leer Perú 21 hoy día. Yo hasta tu artículo que le has escrito al pueblo uruguayo. Muchas gracias. Te quiero decir lo siguiente. Este hecho que acaba de decir Juan, a quien aprecio mucho su capacidad intelectual y la honestidad de sus versiones, tiene que ver con lo siguiente. Yo soy coherente con lo que he sostenido. En el tema de la defensa de Chávarri, no he defendido. Al señor Chávarri, estoy en condiciones de decirte, Jaime, nunca lo he tratado, nunca le doy la mano, ni lo conozco. Nosotros lo que defendemos es una institución que es el Ministerio Público, porque esa institución tiene una facultad que si tú quiebras o resquebrajas su autonomía e independencia y le das un sesgo, haces de la Administración de Justicia un arma letal que pueden utilizar regímenes autoritarios para perseguir a sus adversarios. A nosotros nos ha investigado, hemos dejado el gobierno cuando, el 2011, nos ha investigado, inclusive a mí me ha investigado el doctor Pablo Sánchez. Y Juan no puede dejar, no hace 2 años, sino cuando el fujimorismo hace algunas semanas atrás acusó y denunció en la subcomisión al doctor Pablo Sánchez. Daniel Salaverry. Nosotros encabezamos la defensa del fiscal Pablo Los Sánchez. dos. ¿Fue así o no fue así? Así, claro. Entonces yo no defiendo personas, yo defiendo esa institución. Porque sabes que si defendemos su autonomía,
tenemos la garantía, podemos dormir tranquilos de que si somos inocentes nos Pero declararán inocentes. creo que eso lo compartimos todos. Sí, sí, justamente al defender la institución, solamente para hacer un pie de página, al defender la institución es que se reclama que el señor Chávarri no debe continuar en la Fiscalía de la Nación. Eso no está bien. Mira, ¿sabes qué? Y no quiero ser peyorativo con lo que te voy a decir. Resulta que este funcionario al que yo le he leído su hoja de vida, 40 años en el Ministerio Público, sin ninguna mancha, sin ningún proceso administrativo, y de pronto cuando va a asumir a ser fiscal de la Nación, es la persona más, la que menos condiciones tiene para asumir esa alta función. Y todo lo que se le achaca no tiene que ver con el tema de ser fiscal de la Nación, sino dicen, ahora está vinculado a Blancanelli de Acolán. Sé que ahorita lo están investigando si su partida de nacimiento es original o no. Por favor. Bueno, y los cuellos blancos, no hay que dejar de lado eso. Me parece, yo te conozco, Jaime, eres una persona muy seria. Mira, he leído el documento de las yo también lo he leído. Yo también lo he leído. Y te quiero decir lo siguiente. ¿Saben los que nos estamos acostumbrando ahora? De repente ustedes, los periodistas, que no son abogados, tienen el derecho, y por eso es la libertad de expresión, de no utilizar un lenguaje hipotético. Yo sí tengo la obligación de hacerlo porque soy abogado. No, nosotros lo que hacemos es con evidencia. No hay evidencia. Hacer un análisis. No hay evidencia, te lo diré, no hay evidencia todavía. No hay evidencia todavía. He leído sus informes, no estoy en condiciones de avanzar más porque soy miembro de la subcomisión de acusaciones, pero lo único que sí estoy seguro, que yo siempre pondré en condicional cualquier conceptualización que tenga de la conducta de una persona. Pero cuando dicen que el señor Chávarri no debe estar ahí porque pone en peligro la independencia del Ministerio Público, ¿acaso no vemos cómo el fiscal Pérez actúa con absoluta libertad? Juan está diciendo que acaba de cambiar 32 fiscales. ¿Tú no sabes cuántos fiscales provisionales puso el fiscal Pablo Sánchez? Eso es función de ellos. Por eso es que... ¿Usted no sabe toda la cantidad de presiones que está metiendo Chávarri a la Fiscalía de Vela? Por ejemplo. No, y sabes que no te digo que... yo no te digo que es falso, sino que, he seguido la trayectoria del doctor Vela y yo no creo que se deje presionar. Te digo no, claro, es que está aguantando. Pues. ¿Y por qué no lo denuncia él? Porque tiene que insinuarlo. Mira, ayer me preguntaron... Pero hay presión. Que de repente que el enfrentamiento que tiene con el doctor Saúl Peña tiene que ver mucho con el APRA. Mira, ahora más que nunca... No, yo no he dicho eso. Y te digo una cosa, Jaime, ahora más que nunca, el argumento que tenía el gobierno en el Parlamento, de decir, el APRA y el fujimorismo se juntan para que el fiscal Chávarri lo salve, ya se disipó. Porque la situación de Alan García no está en manos del fiscal, sino está en manos hoy día de un tema diplomático. Entonces, lo que sí queremos, y lo hemos hecho en el curso de la trayectoria del APRA, es defender las instituciones autónomas. Y lo que tenemos que defender es al Ministerio Público. Y para terminar, dos hechos que coinciden. ¿No te parece que un día antes que juramente Chávarri sale el audio de IDL y eso pide que el presidente vaya a la juramentación? El día que Alan García iba a declarar, minutos antes sale el audio de IDL y ya es una prueba irrefutable y cambian la situación. Por favor, ingenuos tampoco no somos, ¿no? A ver, mira, por eso mismo yo creo que Javier no debe dejar de lado un elemento importante, el chat de la botica. En el chat de la botica se dice con absoluta claridad: administremos las acusaciones constitucionales contra el señor Chávarri. ¿Para qué? Para tenerlo contra las cuerdas permanentemente. Entonces, si eso no es una intromisión política, ¿qué es? Ahí no estamos hablando de una especulación. Estamos hablando que un partido político no procesa las acusaciones constitucionales para que de esa manera pueda tener contra las cuerdas al fiscal. Y eso es lo que está pasando en la práctica. Mira, el aprecio por Javier es absolutamente mutuo. Él es un pilar en la subcomisión de acusaciones constitucionales. De eso no tengo yo la menor duda y lo reconozco públicamente. Pero en este caso, yo creo que no es un tema institucional. Es un tema de cálculo político en el cual la bandera la tiene el fujimorismo y Javier, con su elocuencia, le da sustento a esa posición política del APRA. Entonces, Entonces, ¿quiénes quieren que Chávarri se quede? O sea, el fujimorismo fundamentalmente, porque, y me remito al chat La Botica. En el chat La Botica se hace cuestión de Estado sobre su permanencia.
Y aún más, cuando se ha desarrollado el debate, se plantean argumentos como que de ninguna manera tiene que entrar todo por orden, etcétera, etcétera, cuando antes no ha sido así. Cuando antes han podido, en anteriores gestiones, sobre todo en la de Víctor Andrés García Belaúnde, en más de una oportunidad, en el caso Chejade, etcétera, etcétera, se ha puesto en la mesa el tema que tenga mayor importancia dada la opinión pública. Es una cuestión absolutamente válida en política. Si el político no sintoniza con la opinión pública, entonces no es político. Y en estos momentos hay un clamor nacional, no de acusación, sí de indagación. Es decir, el pueblo peruano tiene derecho a saber a partir de una adecuada investigación en el Congreso si los hechos cometidos por el señor Chávarri están en el marco de la legalidad o la ilegalidad. Nadie lo está acusando a priori. Ambos somos miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo único que queremos es nuestro derecho a indagar, a investigar, no a acusar a priori. Y ese derecho ciudadano, porque somos representantes del pueblo, lo está mutilando, en este caso, la mayoría fujimorista. Solo para poner en contexto, lo que publica hoy Perú 21, si no lo han leído, es fundamentalmente que el señor Chávarri, él dijo primero que solamente había trabajado hasta el 94, 95 con Blanca Neria Colán, pero la evidencia que se ha mostrado, porque sí hay evidencia y hay una investigación de por medio, es que el señor Chávarri permaneció los años siguientes del Fujimorato, 96, 97, trabajando codo a codo con Blanca Neria Colán en la famosa Convención Ejecutiva del Poder Judicial, y además que en el año 2000 Chávarri tuvo mucho que ver para denunciar a los que participaron en la marcha de los 4 suyos, o sea, del lado del fujimorismo y el montesinismo. ¿Qué más evidencia quiere? Y dime una cosa, y eso, en el supuesto de que lo que tú sostengas y sostiene Perú 21, entonces, ¿por qué los políticos tenemos que resolver el proceso de su ascenso para que el señor sea fiscal supremo, su ratificación? Está lo de las notas también, creo. Eso podría descalificar. Fíjate, inclusive hasta eso tiene que ver con el sentido común de las cosas. Cuando se lanzan este tipo de acusaciones, se dice, le alteraron las notas. Entonces, lo que quieren decir es, el señor se movió, seguro corrompió a un funcionario para que... Hay un testimonio de un trabajador del Consejo de la Magistratura que entró a la noche y hizo los cambios en el sistema. Y eso es el señor Chávarri. No, eso se tiene que investigar. ¿Y qué tiene que...? O sea, mira... Se tiene que investigar porque es el fiscal de la nación. Por eso, y justamente por eso, el fiscal de la nación, que por mandato de la Constitución es el que debe defender la legalidad, cuando tiene que defender la legalidad, la primera norma jurídica que tiene que mirar es la Constitución. Y la Constitución establece como un derecho fundamental de los ciudadanos a la presunción de inocencia. ¿Tú te imaginas, Jaime, que por cualquier cosa, por ejemplo, un adversario te hace una denuncia... Presunción de inocencia significa que no se le investigue. No, está bien que se investigue. Presunción de inocencia es que se le investigue. El problema es que hay un cuestionamiento moral y hay un cuestionamiento desde el punto de vista de antecedentes que lo que hacen, y yo tomo sus palabras, usted dice, hay que cuidar a las instituciones. Yo estoy de acuerdo. Las personas no están por encima de las instituciones. Exactamente. Y hay una persona, que es el señor Chávarri, que tiene estos antecedentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cautelar, preservar la institución, no las personas. Entonces, lo que usted me está diciendo más bien es defender al señor Chávarri, porque no te digo, no hay que considerar las cosas que salen sobre él. La Junta de Fiscales que lo nombró como fiscal de la nación. Y ¿sabes qué? Aquí no hay, por favor, aquí no hay coincidencias, por favor, aquí no hay coincidencias espontáneas. Fíjate, antes que asuma Chávarri, Transparencia, el embajador Alan Wagner, a través de Transparencia sacaron un comunicado donde pedían que Pablo Sánchez se quedara 2 años más porque eso permite la Constitución. Luego, Gino Costa, parlamentario muy vinculado al gobierno, sacó una carta y fuera del marco de la Constitución y la ley, hicieron una marcha, fueron hasta el Ministerio Público a pedir que se quedara Pablo Sánchez y no asumiera Chávarri. Y el presidente de la República también, al no asistir a la juramentación, estableció su posición frente a esto. Desde ahí se ha desatado un activismo, se ha ido a un proceso de chavarrización de la política. La obsesión de sacar
al fiscal Chávarri como si los problemas que tiene la Administración de Justicia comienzan y terminan con él. Y eso de verdad, eso no es así. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Dejarlo a Chávarri. Sí, yo por lo menos en todos los actos de mi vida, a mí no me ha gustado ser categórico y decir, porque a Juan lo denuncia, paso al costado. No, señor. Tiene el derecho a defenderse y si hay un elemento objetivo que justifique esa salida, que lo descalifique moralmente, evidentemente, pero uno no puede ir de frente a la consecuencia. Entonces, yo he revisado a raíz del informe que hizo Juan Chepuz sobre infracción a la Constitución, revisé toda la trayectoria de este fiscal y digo, ¿por qué en 40 años no lo han molestado? Y justo las imputaciones que le hacen, no te das cuenta, no es en su función de fiscal de la nación, sino le están buscando qué ha hecho hace 40 años, hace 50 años. Inclusive han dicho, ha puesto en peligro la autonomía del Ministerio Público. Si recién es fiscal, díganme qué acto ha cometido este señor, por decir, siendo fiscal de la nación, un audio que diga, oye, yo voy a hablar con el fiscal para cambiar el informe. Eso es para votarlo al día siguiente a patadas. Pero acá lo que se está cuestionando son, lo que tú dices, la conducta que tuvo él como fiscal el año 95, el año 2000, y pero no fue sí es necesario saber una hoja de vida pública, ¿no? A ver, pero ¿quién mejor que Juan Chepuz, que hizo la acusación y al final quedó en nada la primera y podría actualizar con algunas otras evidencias que están apareciendo o imputaciones para que nos diga y responda a la pregunta del señor? Bueno, simplemente lo siguiente, ¿no? Hay que contextualizar. El presidente de la República tuvo esa posición con el fiscal Chávarri por una sencilla razón. Durante todo el mes de julio salieron los famosos audios del Consejo Nacional de la Magistratura, los CNM audios, en los cuales se demostraba de que existía una relación con el señor Inostroza y con el señor Camayo. No olvidemos que el señor Camayo en estos momentos es un procesado por la justicia que se ha sometido a la colaboración eficaz y el señor Inostroza está fugado de la justicia y el señor Ríos está sufriendo el rigor de la misma, ¿no? Y con esas tres personas el fiscal Chávarri tenía una relación amical, cercana, que llevaba inclusive a manifestar su incomodidad con determinadas personas en el ámbito del sistema de justicia. Es decir, el presidente de la República actuó con propiedad cuando no quiso inmiscuirse en un tema que afectaba al sistema de justicia como tal, a tal punto que cuando llega el 28 de julio y en su mensaje a la Nación plantea la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, es saludado por el 89% de la población. ¿Por qué? Porque los audios fueron de tal magnitud que obviamente generaron un terremoto en el sistema de justicia. Ahora, yo no tengo absolutamente nada personal contra el señor Chávarri, eso que quede absolutamente claro, porque yo he escuchado de parte de algunos colegas del Congreso de que es una obsesión. No, acá si hay una obsesión es simplemente con llegar al fondo de la verdad. El señor Velázquez dice que hay una chavarrización. No, yo creo que no es así. Yo creo que existe en estos momentos una necesidad de contar con un sistema de justicia adecuado, que lamentablemente por los vínculos que el señor Chávarri tiene con diversos personajes que en esos momentos o han sido desaforados por el Congreso o están sometidos a prisión preventiva, no puede continuar al frente de la nación. Y el caso específico de las notas tiene una connotación penal, o sea, no es una cuestión, o sea, cuando se altera la ley y el comentario, perdón, las notas y el comentario, eso se castiga con entre 6 y 8 años de cárcel. Y en estos momentos la Procuraduría y la Fiscalía, la misma Fiscalía, están interviniendo en ese proceso porque definitivamente ha habido una alteración de las notas. Entonces, no estamos hablando de un hecho aislado, estamos hablando de una concatenación de hechos que tiene el señor Chávarri derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, por supuesto que lo tiene, pero el Congreso no puede claudicar tampoco de su función constitucional, que es la de indagar los errores o los excesos o la ilegitimidad que puede haber en los funcionarios que tienen rango constitucional. Bueno, entonces, ¿para cuándo se podría ver el tema Chávarri en la subcomisión? Mira, ese tema, digamos, yo está yo no presido no, pero integran ambos la subcomisión. Y un parlamentario que no está en el entredicho y en el cuestionamiento que tenemos con el gobierno, Víctor Andrés García Belaúnde. En la penúltima reunión, Víctor Andrés García Belaúnde ha sido el que ha sostenido la posición
y él ha dicho, durante mi gestión como presidente de la subcomisión, yo no permitía de que me vengan, trae denuncia y me la pones adelante. Hay un orden, hay una secuencia. ¿El país se está cayendo a pedazos? No, el señor fiscal Pérez está trabajando con autonomía. El doctor, tú me das una nueva, que el doctor Vela es sujeto de presión, porque hasta ahora el doctor Vela no ha salido a denunciar que lo presionan. Pero bueno, en fin. Entonces, no hay que... Entonces no hay persecución, pues. ¿Cómo? No hay persecución, entonces. No. ¿Ah? Esa es otra cosa. No. No hay persecución. El fiscal está trabajando bien, todo está bien, entonces. Esa es otra cosa. La democracia está funcionando. Esa es otra cosa. Lo que nosotros estamos defendiendo son principios. Por ejemplo, lo que dice Juan. La relación que tenía el señor Chávarri con Inostroza era natural, pues si Chávarri era presidente de la Academia de la Magistratura y Inostroza el vicepresidente, tiene que haber un nivel mínimo de coordinación. Nosotros en la subcomisión tenemos un nivel mínimo de coordinación. Mira, ¿por qué? Yo no quiero defender a Inostroza. Yo voté a favor de que Inostroza fuera acusado por crimen organizado. Pero con ese argumento, todas las sentencias que ha firmado Inostroza no sirven, no valen. Los vocales que se sentaron con él también tienen que ser investigados o ya son responsables. O sea, no es así. Las responsabilidades... Hoy día la Corte Interamericana, que dígase de paso no son amigos de los apristas, han sentado un principio, no hace 4 años, ahora un principio, que todo acto persecutorio que conlleve a una sanción, ya sea administrativa, parlamentaria, penal o civil, tiene que garantizar el debido proceso. Tiene que garantizar el debido proceso. La persona tiene que ser escuchada. Y para ser sancionada tienen que haber en la composición de la imputación que le haces elementos objetivos. Por ejemplo, yo escucho ese argumento, dice, ¿por qué Alan García tiene que ser...? Sí, pues, porque ¿sabes qué? A Luyo y a Cuba hay 10 millones y no te dijo que ven 24. Y hay que investigarlo, Alan, porque de repente a él le dieron los 14 millones. Entonces, ahí vino lo de... imbéciles. Eso son las famosas pues, investigaciones prospectivas que están proscritas en el mundo democrático. Entonces, yo te voy a detener a ti porque voy a ver si en 36 meses te encuentro algo. Eso no es democrático, por eso te decimos... Ya, pero lo de la detención es un dato que ustedes tuvieron de adentro, pero igual, sí, es un suelto. No es un suelto. No es un suelto. Es un libreto. Oye, si eso ha pasado con Keiko, oye, por favor, o sea... Es una presunción, o sea, ustedes presumen que eso va a pasar. Está bien, pero te digo lo siguiente. Nosotros hemos hecho uso de una salida heterodoxa, de usar una institución que está en la Constitución del Estado. Y te lo decimos con la autoridad. Te lo digo, Jaime, cuando yo he sido presidente del Congreso, en el gobierno del APRA, hubieron 23 policías que fueron muertos en Bagua. El señor Pizango, que para mí era el autor intelectual de ese hecho, se asiló en la Embajada de Nicaragua. ¿Tú crees que nosotros nos atrevimos a no darle el salvoconducto, nos atrevimos a romper relaciones con Nicaragua? No, son instituciones que están en nuestra Constitución y que hay que respetarlas. Por eso nosotros, así como hemos hecho esta solicitud, la decisión soberana que toma el presidente de Uruguay tenemos que acatarla, porque eso es el respeto a la institucionalidad democrática, ¿no? Bien, señores, se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido muy grato tenerlos, escucharlos. La idea ha sido, durante estos minutos, poder tener y que el público escuche, presencie 2 puntos de vista encontrados, pero que sirven para tener, o mirar el bosque completo. Y desarrollados de manera cordial. Y desarrollados de manera cordial. Además te agradezco, Jaime, que siempre tú estás en la línea de ser muy objetivo y imparcial en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias también. Gracias. Vamos a la pausa. Viene el congresista Roberto Vieira.